Banco Central anunció una pausa en su ciclo de reducción de la tasa de política monetaria, manteniéndola en 7.75%. Esta medida estuvo avalada en el cambio en las condiciones internacionales, que ahora son más complejas debido al aumento de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el aumento en el precio internacional del barril de petróleo y sus derivados. Sin embargo, el paquete de estímulo monetario de 119.000 millones ya se comienza a sentir en una disminución de la tasa de interés activa, así como de un mayor financiamiento a los sectores productivos. Esta mañana el Ministerio de Hacienda envió al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto reformulado con un mayor nivel de gasto, fundamentalmente el gasto de capital, que busca incentivar el crecimiento económico en lo que resta del año. Y es que ya la política monetaria hizo todo lo posible con el paquete de estímulo monetario incluido. Ahora queda que el Ministerio de Hacienda pueda ejecutar completamente el actual proyecto de presupuesto, incentivando el consumo privado a través de un aumento en la demanda agregada, fundamentalmente de la inversión pública y también en el gasto de protección social, para ver si la República Dominicana puede alcanzar el objetivo de crecimiento económico para este año de 4%. Es importante que se ejecute completamente el presupuesto reformulado para este año, y cuando digo que se ejecute es que se gaste, no que se haga un ajuste contable como se ha hecho en ejercicios fiscales anteriores. Esto es necesario para lograr el objetivo de crecimiento económico en una economía global caracterizada por una geopolítica que ha cambiado completamente la geografía económica mundial. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero con que cuenta la República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria en el día de ayer, el Banco Central publicó un comunicado diciendo que hacía una pausa en el ciclo de reducciones de su tasa de política monetaria, que se encuentra en 7.75%. Esto debido a las condiciones internacionales que están hoy, digamos, más complejas. Y compleja porque la Reserva Federal de Estados Unidos no solo aumentó 25 puntos base en su última reunión en la tasa de política monetaria, sino que probablemente dijo que, o dejaba la puerta abierta para hacer un segundo aumento de 25 puntos base consecutivos antes de que termine el año. También el aumento en los precios del petróleo pues hizo que el Banco Central, que ya tiene la inflación dentro del rango meta, y eso le permitió hacer este paquete de estímulo monetario de 119.000 millones, pues ahora una pausa de carácter estratégico para ver qué va a pasar o cómo se modifican las condiciones económicas a nivel internacional, que de alguna manera esta geopolítica ha convertido en algo que es difícil de predecir, debido a que hay algunas decisiones que están y que se sacan y que de repente las sanciones cambian toda la geografía económica mundial, y de verdad no solo en temas de flujos comerciales, sino también en el tema de la inversión extranjera.
está cambiando a nivel mundial debido a esta nueva geopolítica luego de la invasión rusa a Ucrania. Pero vamos a ver, señor director, un poco del comunicado de ayer del Banco Central. Fíjense aquí que República Dominicana, cuando vemos dentro de los países que tienen una menor inflación interanual, aquí está la República Dominicana con un 4%, pero también esa barra roja lo que está diciendo es que está dentro del rango meta de su tasa de política monetaria. Es decir, recuérdense que el rango meta del Banco Central en materia de la inflación es 4% más o menos un 1%. Es decir, está en 4%, es decir, dentro exactamente en la frontera de la meta de inflación que tiene el Banco Central de la República Dominicana. Fíjense otros países como Colombia, que la inflación es de 12.1%, en el caso de Chile 7.6%, Perú 6.5%, Uruguay 6%, México 5.1%, Guatemala 4.9% y Paraguay con 4.2%, pero fíjense la barra roja, que es la meta de inflación, es decir, tanto Colombia, Chile, Perú, Uruguay, México y Guatemala están teniendo una inflación muy por encima de su rango meta, fundamentalmente en el caso de Colombia y de Chile, que recientemente, en el caso de Chile, hizo una reducción de su tasa de política monetaria. Pero fíjense cómo el Banco Central dice, miren, yo tengo la inflación gracias a las medidas de la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y también apoyada por el Ministerio de Hacienda, ya yo estoy en la frontera de mi rango meta. Entonces tengo que mirar las condiciones económicas a nivel internacional que están siendo difíciles de predecir. Lo que hay es una incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, abstente, ante la duda, abstente, y lo que hizo fue, digamos que una pausa estratégica en la reducción de su tasa de política monetaria, que estaba en 8.50 y que duró durante 6 meses detenida en 8.50 y que luego el propio Banco Central comenzó a desmontar primero en 50 puntos base y después en 25 puntos base adicional. Entonces, ahí está, en el caso de la inflación, hay que decir que ha sido exitosa la estrategia de contención de la inflación por parte de la autoridad monetaria en República Dominicana, tal y como ustedes los ven en la pantalla aquí en este gráfico. Vamos a ver el siguiente gráfico, señor director, en esta publicación y en este análisis del comunicado del Banco Central. Fíjense aquí las tasas de política monetaria. Es decir, hoy la tasa de política monetaria de República Dominicana es la tercera menor dentro de esos países que están evaluados ahí, con 7.75%, al igual que la de Perú. Pero fíjense que Brasil 13.75, Colombia 13.95, México 11.25, Uruguay 10.75, Chile, señores, 10.25 y Paraguay 8.50. Solamente Costa Rica y Guatemala están ligeramente por debajo de la tasa de política monetaria que tiene el Banco Central o que tiene la República Dominicana. Es importante tener esto en cuenta porque no solo esto es tener la tasa de política monetaria, una de las más bajas de la región, pero también con la inflación dentro del rango meta. Es decir, lo que produce esta reducción o esta diferencia de tasa de política monetaria cuando se compara la República Dominicana o la tasa de política monetaria imperante en la economía dominicana con el resto de las economías latinoamericanas, es que previamente se alcanzó el rango meta en materia de inflación y por eso ha podido bajar cuando uno la compara con otros países que no han logrado mantener o tener la inflación dentro del rango meta como habíamos visto en la gráfica anterior. Y en medio de todo esto, además, el Banco Central aprobó un paquete de estímulo monetario. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para seguir con este interesante análisis.
Dice que a partir de mayo de 2023, el Banco Central inició la normalización de su postura monetaria por medio de una reducción de 75 puntos básicos, primero de 50 y luego de 25 puntos adicionales, a la vez que decidió ampliar el rango inferior del corredor de las tasas de interés. Adicionalmente, se aprobaron medidas complementarias de provisión de liquidez, que es este paquete de estímulo monetario de 119 mil millones de pesos que han sido colocados, una parte importante de ellos, a través de las instituciones, de las entidades de intermediación financiera en el país, apoyando el financiamiento a los sectores productivos. Aquí está, y quería traer eso, fíjense cómo ha bajado el corredor de las tasas. Esa línea roja que está en el medio es la tasa de política monetaria, que se redujo de 8.50 a 7.75. Y aquí están las tasas de la facilidad permanente de depósitos, ¿verdad?, que está a 6.75, y la de facilidades de repos, ¿no?, que está en 8.25. Ahí está el corredor de las tasas de interés, tanto la overnight como la de repos, ahí está puesta, y en el medio esa línea roja es la tasa de política monetaria que se ha reducido. Vamos a seguir, señor director, para ver entonces los recursos de este paquete de estímulo monetario, que es una reciente publicación del Banco Central. Aquí están los montos colocados de la medida de liquidez para los sectores productivos, hogares y MIPYMES. Ya estamos viendo que una cantidad de recursos considerable desde que se aprobó este paquete de estímulo monetario: 28.671 millones de pesos para el sector comercio, 9.662 para el sector MIPYMES, y así sucesivamente, con casi 60.000 millones de pesos, unos 58.000, casi 59.000 millones. Entonces, esto es lo que ha permitido, de alguna manera, que se reduzca la tasa de interés activa y se comience a financiar en mayor intensidad a los sectores productivos. Esto es de estímulo para, digamos que, incentivar las decisiones de consumo e inversión que ya le estamos viendo. Vamos a seguir, señor director, porque este monto, recuérdense que estos 119 mil millones estaba compuesto por facilidades de liquidez, por la liberación del encaje legal del 3%, fundamentalmente, y eso es lo que, esa sumatoria es lo que produce este paquete de estímulo monetario por 119 mil millones de pesos. Aquí está cómo se ha repartido la distribución de los montos colocados por facilidades de liquidez hasta el momento. Esa cifra es actualmente mayor, pero esta es la última publicación del Banco Central. Aquí está 26.521 millones a sectores productivos, 3.041 millones a las MIPYMES y 456 millones de pesos a los hogares. Eso es cuando se reputa los cambios o el destino de los recursos colocados por las facilidades de liquidez rápida. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ver entonces de la distribución de los recursos del encaje legal, cómo se han distribuido. 15.522 millones, un 54% de los sectores productivos, 6.579 millones de pesos, un 23% para hogares, y 6.622 millones de pesos para las MIPYMES. Entonces, fíjense por qué quería traer este comentario a colación, porque lógicamente, y vamos al piso, señor director, aquí estamos viendo que la parte monetaria, la autoridad monetaria, no solo redujo la inflación y lo llevó a el rango meta, o la puso hoy dentro del rango meta, de acuerdo a la última información a junio, que es de un 4%. Ahora bien, además de eso, redujo su tasa de política monetaria e implementó un paquete de estímulo monetario por 119 mil millones para incentivar el crecimiento económico. Esto actualmente, con este congelamiento táctico, ¿no?, esta pausa táctica más que congelamiento que hizo la autoridad monetaria, de alguna manera está diciendo, bueno, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios.
y ya que alcancé poner la inflación dentro del rango meta y estoy viendo que que la Fed no solo aumentó 25 puntos base en la pasada reunión, sino que probablemente en la de septiembre aumente 25 puntos base más, con una obsesión que tiene la autoridad monetaria de Estados Unidos, con llevar esa inflación a un 2% a costa de sacrificar la actividad productiva de ese país que parece increíblemente resiliente. Pero además el aumento en los precios del barril de petróleo, que eso sí tiene un impacto sobre la inflación doméstica. Entonces, ante esa realidad, ante esa incertidumbre, ante ese escenario de incertidumbre a nivel internacional, el Banco Central hace una pausa estratégica. Dice, mira, vamos a ver qué va a pasar, porque yo prefiero pausar en este momento y no tener que volver a aumentar, ¿no? Y revertir la situación que he podido diseñar. Ahora, ¿qué queda? Queda la parte fiscal. Es decir, ya la política monetaria ha hecho de tripas corazón. Ya solo el hecho de volver a traer la inflación dentro del rango meta, reducir la tasa de política monetaria, diseñar este paquete de estímulo monetario, ha hecho todo lo posible para incentivar el consumo privado, las decisiones de consumo e inversión en materia privada. Ahora, ¿qué queda? La parte fiscal. Ahora le toca al gobierno, a través de este proyecto de presupuesto reformulado que fue hoy llevado al Congreso vía el Ministerio de Hacienda, a gastar, a acelerar el gasto público, fundamentalmente el gasto de capital o la inversión pública, para de alguna manera también, a través de la demanda agregada, incentivar el consumo, porque recuérdense que el gobierno es una entidad que compra bienes y servicios y hace licitaciones de obras de infraestructura, pero quien termina supliendo esas obras de infraestructura, así como los bienes y servicios que demanda el Estado, es el sector privado. Entonces se requiere, para alcanzar la meta de crecimiento económico de 4%, que luce desafiante, luego de que el propio Banco Central ayer publicara que durante los primeros 6 meses del año la economía ha crecido tan solo 1.2%. Entonces se requiere acelerar el gasto, pero de manera importante. Y cuando digo acelerar el gasto, es ejecutar completamente el presupuesto, gastar los recursos que están autorizados por el Congreso en el presupuesto y no hacer ajustes contables como se ha hecho en ejercicios fiscales anteriores. Los especialistas en la materia saben a qué me refiero, ¿no? Es hora de gastar, hay que gastar, pónganse todos a una, desde el Ministerio de Hacienda, comuníquense y manténganse en comunicación estrecha con compras y contrataciones, con la Dirección General de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado y con todos los suplidores y con los que llevan a cabo los contratistas de obras del Estado, para acelerar el gasto, señores, para acelerarlo. También todo el tema del gasto que está protegido y que va fundamentalmente a la protección social, a los sectores más vulnerables, también acelérenlo. Es necesario que ahora el gasto público ande a toda velocidad para ver si podemos alcanzar una meta que luce distante y desafiante, que es de este 4%, que está por debajo del producto potencial, pero crecer 4% este año sería casi una situación heroica en este mundo marcado por la geopolítica que está cambiando, como dije en la introducción, la geografía económica mundial. Si crecemos 3.5 también es casi un hito por lo que está pasando en toda la región y en todo el mundo. Con estos ajustes que tuvo que hacer la autoridad monetaria, no solo nacional, sino en el mundo, para combatir la inflación luego de la invasión rusa a Ucrania, y todo lo que ha tenido que hacer para poder mantener el aparato productivo funcionando y mantener la paz social y la convivencia pacífica. Es hora de que el gobierno abra el gas a toda llave del gasto público, de acuerdo a lo que le va a aprobar este presupuesto reformulado el Congreso Nacional.
no estoy diciendo que se gaste de manera irracional, sino que se ejecute el mandato del primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Gasten y no hagan ajuste contable a final de año, porque ahora sí se requiere que el gasto público vaya a toda velocidad para poder alcanzar la meta de crecimiento económico para este año. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el día de hoy, el Ministerio de Hacienda depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto reformulado 2023. El objetivo de este proyecto de presupuesto es dinamizar la economía en lo que queda de este año 2023, de acuerdo a la publicación del propio Ministerio de Hacienda. Aquí vamos a ver que de alguna manera aumenta el déficit fiscal de 3% a 3.2%, pero se reducen las fuentes financieras porque parte de los recursos de la colocación o de la última colocación de bonos internacionales se usó para recomprar un bono que vencía en este año, un bono soberano que vencía en este año, y por eso hay esa diferencia, pero aumenta el déficit fiscal, entendiendo que ha habido una caída, lógicamente, de los ingresos tributarios debido a una menor o a una ralentización económica como la que ocurrió durante el primer semestre del año, donde la economía pudo crecer solamente un 1.2%. Pero vamos a ver las láminas que facilitó a través de los medios de comunicación el Ministerio de Hacienda a propósito de este depósito del proyecto de presupuesto reformulado. En este nuevo proyecto reformulado, el mal llamado presupuesto complementario, como se decía antes, pues estima ingresos por 1.086.779.9 millones. Eso es una cifra ilegible porque estamos hablando de billones de pesos en español, ¿verdad? Que esos son 12 ceros, pero bueno, aquí hay que decirlo de esa manera, ¿no? Eso significa 15.8% del Producto Interno Bruto, un 4.5% por encima del presupuesto general aprobado, que todavía se encuentra vigente, y 13.6% más que lo recaudado en el año 2022, y ahí incluye los adelantos o el adelanto en el pago de impuestos por 25.000 millones que acordó el Ministerio de Hacienda vía la Dirección General de Impuestos Internos con los grandes contribuyentes para este año. Vamos a seguir, señor director. Vamos a seguir con la próxima lámina de estas publicaciones que hizo el Ministerio de Hacienda esta mañana cuando depositó ante el Congreso este proyecto de presupuesto reformulado. Hay una expansión del gasto de capital con 193.186.1 millones de pesos, que esto equivale a 2.8% del Producto Interno Bruto. Esto destinado a proyectos de alta rentabilidad social. El gasto corriente, pues, se mantiene en esa cifra de 1.115.448.2 millones y el total de gasto aumenta, ¿verdad?, con relación al presupuesto actualmente vigente a 1.308.634.3 millones de pesos. Ahí estamos viendo que hay un aumento del gasto, pero fundamentalmente porque hay una expansión del gasto de capital
de inversión pública. Por eso hay que acelerar los proyectos vigentes y los que están en cartera actualmente para poder cumplir con toda la ejecución presupuestaria. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina de esta presentación rápida que envió el Ministerio de Hacienda a propósito del depósito del proyecto de ley del presupuesto reformulado 2023. Las fuentes financieras se reducen de 333.064.6 millones con una reducción de 30.193.2 millones de pesos respecto de lo aprobado o del presupuesto actualmente vigente. Esto significa que las necesidades de endeudamiento o las necesidades para financiar la deuda o las actividades presupuestarias disminuyen en comparación con lo estimado originalmente. Esto, alguien podría preguntarse, algún técnico, ¿qué pasa? ¿Por qué se aumenta el déficit y se reducen las fuentes financieras? Vamos al piso, señor director. ¿Por qué? Porque obviamente, como dije, con la última colocación de bonos soberanos, se aprovechó para recomprar un bono que vencía próximamente y eso de alguna manera había en términos de caja, se netea porque la deuda pública es el neto entre lo que tú tomas prestado, pero también entre lo que pagas. El neto es lo que aumenta o disminuye la deuda pública. Entonces, alguien podría decir, pero ¿cómo es esto que aumenta el déficit pero se reduce en la fuente financiera? Por lo que acabo de decir, porque algo que tenía que pagar el capital, como se recompró y se extendió, solamente paga los intereses y no el capital y sigue siendo, digamos, el ejercicio, cuando tú lo neteas, originalmente vas a pagar menos que lo que originalmente ibas a pagar por esta operación de gestión de pasivos financieros, como lo ha venido haciendo exitosamente a través de la Dirección de Crédito Público. Esta gestión, repito, de deuda pública, que ha sido una de las estrategias que hay que, digamos, resaltar de esta administración, pues ahí está dando su fruto a la hora de ver cómo cambian las fuentes de financiamiento, ¿no? Si no queda otra lámina, señor director, de la publicación del Ministerio de Hacienda. Aquí está, y por eso me adelanté un poco la explicación, el déficit fiscal aumenta a 221.834.3 millones de pesos para un aumento de 14.261.7 millones, y eso implica qué pasa de lo que está estipulado actualmente, que era 3% del Producto Interno Bruto, el déficit aumenta a 3.2% del Producto Interno Bruto. Y este incremento será financiado en su totalidad por recursos del ejercicio fiscal del 2022 y por las reducciones en las aplicaciones financieras. Aquí está diciendo, como dije, como esa recompra del bono implica una reducción de alguna manera del financiamiento, pero también se van a utilizar recursos de ejercicios fiscales anteriores. O sea, aquí no van a ir a los mercados financieros internacionales, por lo menos en el incremento, ¿no? No sé si todavía colocaron toda la fuente financiera, pero está claro que se va a financiar con recursos del ejercicio fiscal del año 2022. Y esto, vamos al piso, señor director, y esto me permite otra vez volver sobre el tema y voy a parecer cansón. Lo que se hizo en el ejercicio fiscal 2022 y en el ejercicio fiscal 2021 no es recomendable que se vuelva a hacer en el ejercicio fiscal para este año. Voy a repetirlo hasta el cansancio. Se necesita ejecutar la totalidad del gasto público. Se necesita ejecutar la totalidad del presupuesto, porque de eso depende en gran medida que se pueda alcanzar la meta de crecimiento económico para este año. Repito, ahora el crecimiento depende
de que se ejecute completamente el presupuesto reformulado que va a aprobar sin ningún problema por la mayoría que tiene el partido de gobierno en el Congreso próximamente. Entonces hay que acelerar el paso, tienen que caminar todos en el mismo sentido, se tiene que sentir el impulso de un mayor gasto en inversiones y en protección social, tiene que sentirse y estimular lógicamente al sector privado a través de un aumento de la demanda agregada. Y eso es lo que va a permitir mayor producción, mayor generación de empleo y mayor crecimiento económico. Entonces, lo estoy diciendo aquí porque lo que se ha hecho en ejercicios anteriores no es lo que se debe hacer ahora. El solo hecho de que el Ministerio de Hacienda diga que este aumento del déficit va a ser cubierto con recursos de ejercicios fiscales anteriores, habla de que hay una cultura que no debe seguir repitiéndose en materia presupuestaria. Es mejor gastar todos los recursos presupuestarios porque no gastar, no ejecutar totalmente el presupuesto, lo que está indicando es que hay programas, proyectos y demás obligaciones del Estado o propuestas que hace el Estado y que está en el presupuesto, planes, programas y proyectos que se dejan de ejecutar cuando no se gasta la totalidad de lo que se aprueba en el Congreso para el presupuesto. A eso me refiero. Ya no pueden, ya no es hora de, en el primer año uno lo entendía porque había un tema de pandemia y todos los problemas. En el segundo año el tema de aprendizaje, incluso hasta el año 2022. Pero ya en el 2023 no pueden alegar ignorancia respecto de la necesidad de ejecutar la totalidad del presupuesto aprobado por el Congreso. Esto lo estoy diciendo aquí porque sé que hay un compromiso, y lo establecieron en la nota introductoria del proyecto de presupuesto reformulado. Solo le estoy pidiendo que cumplan con lo establecido en esas líneas, en esa parte introductoria, en esa exposición de motivos de por qué debe de aprobarse este proyecto de presupuesto reformulado. Así es que lo dejo aquí en materia de la economía nacional y cuando regresemos en la parte final del programa vamos a hacer un análisis de la economía argentina, que es una economía muy particular en toda Latinoamérica, pero que de alguna manera también es una de las más grandes economías de toda la región. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ya en la parte final de CAE la Noche vamos a referirnos al caso argentino. Argentina es una economía que ha tenido una fuerte devaluación de su signo monetario y una hiperinflación que significa una inflación de 3 dígitos. Actualmente tiene reservas internacionales negativas y tuvo que pagar 2.700 millones de dólares que se vencían
con al Fondo Monetario Internacional a través de derechos especiales de giro. Y lo hizo gracias a un swap que logró acordar junto con su aliado comercial nuevo, que es la República Popular China, que le facilitó un swap de unos 20.000 millones de pesos o su equivalente en yuan, en esta batalla geopolítica que están haciendo los países, fundamentalmente los países del BRICS, que están siendo como un esquema alternativo a Occidente y a Estados Unidos, y que de alguna manera tienen una estrategia de desdolarizar la economía mundial, o mejor dicho, el comercio internacional, ya que la mayoría de mercancías y servicios que sirven de sustento al intercambio comercial global se pagan en dólares. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Que utilizó ese swap para poder pagar los 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional vía derechos especiales de giro, que es una moneda especial que usa el Fondo Monetario Internacional, que lógicamente es producto de la valoración de las monedas de sus principales socios fundacionales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Argentina tenía prácticamente reservas internacionales negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que las reservas que estaban acumuladas eran menores a la cantidad de recursos que tenía que pagar al resto del mundo por la deuda pública. Pero vamos a ver la siguiente lámina, un poco para ver un caso excepcional, único en la economía de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, porque Argentina sigue moviéndose y sigue importando bienes y servicios. Vamos a ver, señor director, esta lámina. Miren aquí cómo, de alguna manera, estamos viendo que en los últimos 12 meses, cómo esa línea que está en rojo, que quiere decir los pagos son más que los ingresos, ¿no?, que están en azul, y aquí estamos viendo que la balanza, en este caso, o las reservas internacionales estaban negativas, porque como ustedes ven, la parte roja en el gráfico que está a la izquierda es muy superior en términos negativos que la franja que está en azul. Pero vamos a ver aquí en el gráfico derecho, vamos a ver cómo están, digamos, las importaciones, cómo se están pagando. Y estamos viendo que los pagos están en esa línea roja que está ahí, que ha estado cayendo, las importaciones de mercancía. Lógicamente, si hay una inflación de 3 dígitos, más de un 100%, y hay una devaluación de la moneda, pues lógicamente el poder de compra de los ciudadanos argentinos es menor. Y estamos viendo que se están pagando las importaciones, y estamos viendo que este pago en efectivo pues cada vez se está haciendo más pequeño, ¿no? Y estamos viendo en esa parte roja cómo se reduce y cómo está en esa diferencia en la franja azul. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, porque de verdad que esto es algo que llama mucho la atención de cómo puede seguir. Vamos a ver el tema de la inversión extranjera directa en Argentina. Fíjense que aquí en la franja roja, esa franja, digamos que está en negro, ¿verdad? Esa línea negra está diciendo la inversión extranjera directa de los no residentes, en flujo de inversión extranjera. Pero cuando se descompone el mismo, la mayor parte de esa inversión extranjera directa son ganancias reinvertidas que obligan a las empresas establecidas en Argentina a no poder sacarla de ese país, sino a tener que reinvertirlas. Entonces, fíjense cómo en la parte derecha, en el gráfico que está a su derecha, estamos viendo la diferencia en cuando se descompone la inversión extranjera directa o la llegada de recursos por vía de inversión extranjera directa en Argentina. Estamos viendo que la gran parte la explica la reinversión de ganancias, la explica en más de un 85%, y solo un 15% es nuevo capital que llega a ser invertido en
la economía argentina. Aquí estamos viendo una situación que si usted fuera a ver la inversión extranjera directa, usted dice, oh, pero mire, está llegando muchos flujos de inversión extranjera directa, está llegando mucho capital a Argentina, pero estamos viendo que una gran franja de esa inversión extranjera directa, cuando se descompone, es reinversión de ganancias y una parte marginal es nuevo capital que llega a la economía argentina. Es una situación bastante compleja y difícil de entender, digamos, para nosotros los economistas un poco más, digamos, más ortodoxos, por decirlo de alguna manera, más que vemos el mundo de alguna manera como el mundo se comporta. Esto es un outlier. La economía argentina siempre ha sido especial, desde los 80, desde los 70, con hiperinflaciones, y después volvió a estabilizarse, y después hubo lo que se llamaba la convertibilidad, que no era una dolarización, sino que era un sustituto de la dolarización, y después ustedes saben lo que pasó con el corralito y todos estos temas de una economía que es muy grande, que tiene recursos incalculables, pero que cada cierto tiempo vuelve como un eterno retorno sobre crisis económicas. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí tenemos la balanza comercial ahora a junio de este año 2023 y lógicamente es negativa la balanza comercial. Hay más importaciones que exportaciones. Y uno dice, ven acá, pero con esta inflación y con esta caída del poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos, ¿cómo es posible que las importaciones sigan creciendo o sean cada vez mayores que las exportaciones? Estamos hablando de Argentina, que es una potencia agroexportadora, pero que ha tenido este año un problema con la sequía, que ha afectado los principales rubros de exportación de esa economía. Entonces, lógicamente, cuando usted ve esta balanza comercial, usted dice, bueno, si la balanza comercial es negativa, lo que se proyecta es que la devaluación continúe. La devaluación continúe, porque lógicamente no hay una compensación por el lado de la inversión extranjera directa o por cuando uno va a ver, digamos, la cuenta corriente de la balanza de pagos, pues sigue siendo negativa también por las razones que vimos anteriormente con el tema de la inversión extranjera directa. Vamos a seguir, señor director, con esta lámina que debe llamar mucho la atención. Miren aquí cómo las importaciones siguen siendo importantes o mayores que las exportaciones argentinas, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en mayo y en marzo del año pasado, donde lógicamente desde septiembre, octubre, históricamente las exportaciones argentinas han sido muy fuertes y han sustentado las importaciones. Pero ahora estamos viendo que a pesar de la devaluación, a pesar de la hiperinflación, actualmente las importaciones son mayores. ¿Por qué? Porque por la sequía se ha caído la producción de muchos de los rubros de exportación, entre ellos el trigo, la soya, el maíz y en el caso de la exportación de ganado vacuno, que Argentina es uno de los principales productores a nivel internacional. Entonces hay una situación bastante complicada actualmente en la República Argentina. Vamos a ver esta última lámina que podría, digamos, poner a pensar a muchas personas, y es que cuando se descomponen los bienes importados de la República Argentina a junio de este año, uno se da cuenta que la energía es el componente menor de las importaciones. Otros bienes que no son energía son los que tienen una mayor participación en las importaciones argentinas. Es decir, fuera de la energía hay otros bienes, estos son bienes, no necesariamente materias primas, que se importan. Entonces alguien podría decir, bueno, pero es que Argentina está importando bienes que no necesariamente son bienes
que apoyan la producción de bienes y servicios y que van a mejorar el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pago. Tienen un nivel de consumo importante y que dista mucho de el ajuste de la balanza comercial y del déficit de la cuenta corriente. Entonces hay que mirar bien qué es lo que se está financiando a través de estas importaciones argentinas, qué tipo de bienes son, pero aquí estamos viendo que la energía no representa una parte importante de los bienes importados por la República Argentina. No está siendo solo el tema de la energía lo que está afectando las importaciones. Hay otros bienes que no tienen que ver con la energía, que son los que están explicando este aumento de las importaciones. Así es que vamos al piso, señor director. Quise hacer este pequeño análisis de lo que está pasando en Argentina, una economía atribulada, una economía especial que hay que estudiar aparte, como toda la historia de Argentina, pero que es un país muy querido y muy visitado por los dominicanos. Así es que quería hacer este aparte y cada cierto tiempo vamos a ir presentando la realidad de algunos países de la región, un poco para contrastarlo con lo que está pasando en nuestra economía. Estamos viendo Argentina, un gigante dentro del concierto de economías de la región, superada en Latinoamérica fundamentalmente por Brasil y México, pero que después en tercer lugar obviamente es, por el tamaño es Argentina la tercera economía de la región. No me queda más que darle las gracias por la sintonía e invitarles mañana a que nos volvamos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.